Dios les bendiga, soy Sonia Yo soy Lorraine. y bienvenidas a Mujer 316. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Estamos aquí y me acompaña, ¿verdad? En esta tarde, en esta noche, la hermana Lorraine, gloria al nombre del Señor. Y para mí, hermana Lorraine, es un privilegio, verdaderamente, es un placer. Después yo te voy a decir, gloria al nombre del Señor. Y excusamos, ¿verdad? A las hermanas que no pueden estar con nosotros, ¿verdad? Tienen sus razones para no poder estar. Siempre están bien ocupaditas en la obra del Señor, pero estamos aquí, gracias al Señor, con una programación más, esperando que se gocen. Hoy tenemos un tema bien interesante, hermana Lorraine. Un tema poderoso y sabemos que el Señor va a hablar a la vida de cada uno de ustedes. Es un privilegio también para mí estar aquí. Y pues le pedimos al Señor y sabemos que Dios se va a glorificar bajo este tema. Y el tema de esta noche es vaya primero a Dios, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Y vamos a hacer una oración cortita, gloria al nombre de Jesús, para que Dios, Espíritu Santo, nos dirija. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracia y te damos gloria y honra, Señor, porque nos has permitido estar aquí en esta noche, Señor, compartiendo de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine, nos dé la guianza y que alguna vida sea ministrada, Señor, a través de tu palabra, que son consejos a nuestra vida, son guianzas, son dirección. Esto te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén Amén. y amén. Y tema bien interesante, vaya a Dios primero. Eh, Realmente, hermana Loren, es decirlo fácil, ¿verdad? Vaya a Dios primero. Pero lamentablemente a veces dejamos al Señor, ¿verdad? Para lo último. Y en la vida nosotros siempre tenemos que tomar decisiones para todo lo que sea, ya sea para comprar un carro, para comprar una casa, para los que se vayan a casar, Exacto. ¿verdad? Esperar ahí, eso sí, porque un carro puede ser devuelto, el esposo o la esposa no, ¿verdad? No pueden ser devueltos, aleluya, gloria al Señor. Pero nos enseña la Biblia, la palabra del Señor, que debemos consultar todas las cosas con el Señor. Una de las cosas es que cuando uno no consulta con el Señor para X planes, así sea algo que lo podamos ver insignificante, que lo sea pequeño, que, ay, no tengo que consultarlo con nadie, pues es la lógica, ¿no? Exacto. Pero muchas veces la lógica de nosotros nos falla. Y Dios es el que sabe todas las cosas, sabe el futuro, sabe si algo nos conviene o no nos conviene. Debemos de consultar todas las cosas con el Señor y así nos libraríamos, ¿verdad?, de tantos dolores de cabeza, situaciones difíciles, ¿verdad?, que vienen a nuestra vida. Eso es así. Y hay un texto bíblico en Proverbios 3, versos 5 y 6, aunque hay tantos, pero este vino a mi mente donde dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, o sea, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y esto nos está diciendo que nosotros pongamos nuestros planes en las manos del Señor y que los reconozcamos, dice, no en algunas cosas, sino en todos los caminos, o sea, en todo el trayecto de nuestras vidas. Es bien importante, si nosotros lo hiciéramos así, no sufriríamos tanto, no cometeríamos tantos errores, no me dejaría llevar yo por mi lógica, por lo que yo pienso. Yo creo que esto estaría bien, pero ¿qué piensa realmente el Exacto. Señor que sabe, ¿verdad?, todas las cosas? Vaya primero a Sí. Dios. No, y definitivamente sí, también vamos al principio de la Biblia, vamos a los comienzos de todo. Sabemos que el Señor nos creó a nosotros y el Señor no nos creó para que nosotros fuéramos un ser Independiente. independiente, sino que nos creó para que nosotros tuviéramos una relación cercana y constante con el Señor y también para que tuviéramos una dependencia de Él. Amén. Entonces, cuando nosotros no vamos al Señor, entonces le estamos diciendo, mostrándole al Señor que nosotros no dependemos de Él, que nosotros sabemos lo que estamos haciendo y pues no necesitamos la ayuda. Pero entonces, si vemos en Juan 15:5 que dice que separados de Él no podemos hacer nada. Absolutamente. No podemos hacer nada. Un fruto no puede crecer si no está conectado a la planta, ¿verdad? Amén. Porque si lo sacamos, si el fruto lo arrancamos de las ramas, ya deja de crecer. Porque ya no hay esa dependencia para que haya un crecimiento. Y también, ¿verdad? Cuando nosotros somos
Y cuando nosotros venimos al Señor, nosotros somos hechos hijos de Dios. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mm, Tenemos que andar en el Espíritu, ¿verdad? Y el problema que yo creo que vemos hoy en día es que nosotros vamos primero a las redes sociales. Vamos primero, ¿verdad? Lo que son quizás las amistades. yes. Pero se nos olvida ir primero a quién, al que todo lo sabe, Amén. al poderoso, el que tiene la respuesta de todo, Amén. ¿verdad? Y es muy cierto, dice que al poner la confianza en Dios y tomarlo en cuenta, Él se encargará de guiarnos y hacer que el camino sea correcto, porque nosotros a veces no conocemos, no sabemos, no nos podemos guiar nosotros mismos, como tú dijiste, separados de mí, nada podemos hacer. De ahora en adelante, cuando uno se convierte a Cristo, obviamente, se supone que nosotros como cristianos esperemos, ¿verdad? Siempre la guianza del Señor para cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer. Y entendemos que en la vida hay frustraciones, hay angustias, hay desilusiones, entre una de cosas. O la toma de decisiones, como dije anteriormente, de comprar una casa, un carro, etcétera, lo que sea. No compramos algo sin antes mirarlo y examinarlo y leer las instrucciones para Exacto. después, ¿verdad? Aleluya. A veces lo hacemos, compramos algo, entonces después leemos las instrucciones y como que no nos resulta, ¿verdad? La cosa. Pero en el Señor no es así. Nosotros tenemos que verdaderamente reconocerlo en todos nuestros caminos. Y aún en medio de las dificultades, porque ahí es donde más difícil se nos hace, hermana Lore, muchas veces nos precipitamos. Cuando vienen las frustraciones, las angustias por X problema, por X situación, que no sabemos qué decisiones tomar y a veces tomamos la decisión que rápido venga, ¿verdad? El pensamiento que rápido venga a nuestra mente o simplemente, como tú dijiste, vamos a las redes sociales y nos desahogamos esperando que alguien nos pueda dar su opinión o un consejo. Y aparentemente lo podemos ver como un consejo, wow, sabio, no había pensado esto, pero ese sería el consejo verdaderamente de Dios, cuando nosotros tenemos que ir al Señor primero. Y a veces miramos en las redes sociales cuántas personas frustradas postean todo lo que le está sucediendo, cuando a quien tenemos que ir es al Señor. Exacto. La Biblia dice, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Y una de las cosas, Jesús fue el ejemplo. En el momento más difícil del Señor, cuando se le acercaba ya su hora, dice que estando en el Semaní le dio a los discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. El mismo Jesús se lo expresó así. Quedaos aquí y oren conmigo. Y oró por 3 veces que si era posible, el Padre pasara de él aquella copa, pero él decía, no como yo quiero. Y vuelve y ora y le dice, si no es posible que pase de mí esta copa, hágase tu voluntad. Vemos aquí que el mismo Jesús consultaba con el Padre. Y él estaba en una humanidad, porque él dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Eso sí. Que muchos pueden decir, no, verá Jesús, pero él dependía del Padre. Exacto. Y bueno, y tienes toda la razón y también si volvemos, ¿verdad? Al ejemplo que yo estaba hablando al principio, que nosotros fuimos hechos y eso fuimos hechos hijos del Señor, de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando nosotros, si vemos el ejemplo de un padre con su hijo, un padre no deja, bueno, se supone, ¿verdad? Que no dejen que haga lo que les dé la gana, ¿no? Un niño si quiere ir al parque, si quiere, ¿verdad? Quizás salir con sus amigos, si quiere hacer cualquier cosa, él no simplemente se sale de la casa y se va. Ese niño tiene que venir a un padre, a sus padres y pedirle permiso. Tiene que Consultar. quiero hacer esto, puedo o no. Entonces, el problema es que hay veces que nosotros queremos que, ¿verdad? Que el Señor nos dé la respuesta que nosotros queremos. Ok, eso sí es verdad. Entonces, como a veces también sabemos cuál cuál es la respuesta que el Señor nos va a dar, pues entonces preferimos no ir al Señor porque sabemos ya la respuesta. Pero también si vamos a ver a Samuel, perdóname, a Saúl. Saúl en una ocasión dice en la palabra que su desespero lo llevó a tomar una decisión apresurada. Él estaba en un tiempo de guerra,
Dice que la palabra que las personas se le estaban yendo, Yendo. entonces se estaba quedando solo y se desesperó. Dice que entonces decidió tomar la decisión que no le correspondía a Respondía. él. Le correspondía a Samuel hacer el sacrificio, pero él en su desesperación y por no esperar un poquito más, hizo el sacrificio él. Entonces dice en la palabra también que justo cuando ya estaba terminando de hacer ese sacrificio, entonces en ese momento llegó Samuel. Significa que quizás si hubiera esperado un poquito Que es más, un minuto. el Señor quizás le hubiera confirmado su reino. Pero Exacto. entonces dice en la palabra que Samuel le dijo, locamente has Así. hecho. Quizás si hubieras esperado, el Señor hoy hubiera confirmado tu reino. Pero él no. Él dejó, él se dejó manipular y llevarse por las emociones. Yes. Y ese es el problema cuando tomamos decisiones, ¿verdad? Así a la ligera. Entonces, a veces, quizá Samuel no llegó, no porque estaba tarde, no porque decía, no estoy tarde, se me hizo tarde, no. Quizás el Señor permitió que Samuel llegara tarde para probarle el corazón de Saúl. Y yo creo que Samuel llegó justo al tiempo. porque Definitivamente, definitivamente, ya pero ahí vemos el son corazón de Saúl. Y entonces lo que te quiero decir es que a veces el Señor, nosotros queremos que el Señor está tardándose, que yes. el Señor no llega a tiempo, que estamos en guerras, en tribulaciones, que está todo en contra alrededor de nosotros y como que Dios se olvidó. Pero Dios no se olvidó. Dios sigue siendo fiel en todo momento. Amén. Dios no cambia, Dios no tiene sombra de variación, pero también a veces el Señor nos permite pasar por esas situaciones para ver nuestro corazón. Y es muy cierto, el desespero, el saber que todo se complica, porque la vida a Samuel, perdón, a Saúl se le estaba complicando, lo estaban dejando solo en medio de una guerra. Aleluya. Y es verdad que nosotros desesperados podemos verla reaccionar y tomar decisiones que nos van a acarrear Exacto. consecuencias. Unas a corto plazo, otras quizás a largo plazo. Y dijiste algo, a veces nosotros sabemos la respuesta y como no esa es la respuesta que queremos escuchar, entonces la evadimos y Ajá. buscamos el consejo de otra persona. Me acuerdo aquí a Roboam. Roboam, ¿verdad? El hijo de Salomón, cuando le correspondía en ese momento ser rey, dice que él buscó a los ancianos, empezó bien, buscó a los ancianos y le dieron, ¿verdad? Los ancianos le dieron un consejo sabio. Cuando dice anciano, eran personas que eran también dirigidas por Dios con sabiduría, porque hay gente, ¿verdad?, que el Señor le ha dado la sabiduría para aconsejar y son usados por Dios. Y le dijeron, mira, los ancianos le dijeron, bájale a los impuestos del pueblo, tu papá fue, ¿verdad?, muy fuerte con los impuestos, tú vas a hacer menos, bájale un poquitito más, estoy parafraseando. Pero ¿qué pasa? Que Roboam buscó después el consejo de los jóvenes, parece que no le gustó aquel consejo, y buscó el consejo de los jóvenes, pero yo digo gente que no tengan experiencia, y le decía, no, mira, si tu papá fue duro, tú multiplícale más la carga y aumentale más los impuestos. ¿Qué hizo el pueblo? Mira, el pueblo ¿qué? Se fue, lo dejó. Entonces ese reino se divide. O sea, cuando nosotros actuamos o apresuradamente o dejamos el consejo de Dios, el consultar a Dios, el preguntarle a Dios, ¿qué yo voy a hacer, Señor, con esta situación? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Entonces esperar que el Señor, ¿verdad?, nos diga, pero nos desesperamos también. Exacto. Una cosa que lo mejor que nosotros podamos hacer es orar a Dios, consultar a Dios, preguntarle a Dios. Dice, Daniel era un hombre, ¿verdad?, de oración. La Biblia nos dice que había un edicto en Daniel capítulo 6, había un edicto en contra de Daniel. Y el edicto decía que todo aquel que le pidiera a otro rey o a otra persona, a otro Dios fuera del rey, que fuese lanzado al foso de los leones. Pero Daniel era un hombre fiel. Dice que 3 veces al día lo mismo abría las puertas y oraba. Para eso se tiró Daniel la soga al cuello, pero dice que él consultaba a Dios, Daniel oraba a Dios, no dejaba. Eso le costó que lo tiraran al foso de los leones, pero el Señor lo libró. O sea, cuando nosotros estamos en dificultades o estamos en amenaza, lo mejor que podemos hacer Ajá. es consultar con el Señor, orar a Dios, no dejarnos llevar, ¿verdad?, por la corriente de los demás. Así Así que es. la oración es bien importante, es lo que debemos de hacer realmente.
Consultar es hablar con Dios, es preguntarle a Dios si esto me conviene, si esto no me conviene, si tengo que esperar, cuánto tiempo tengo que esperar. Cuando nosotros deseamos escuchar lo que nosotros queremos escuchar, vamos a la persona equivocada. Porque yo en una ocasión yo fui a persona equivocada porque yo quería escuchar lo que mi oído quería escuchar. Y cometí los errores más grandes de mi vida, que después me arrepentí, obviamente, pero le doy gracias y gloria al Señor, que hay un Dios de misericordia, que aunque uno se equivoca, el Señor va a levantar. Pero es muy cierto, y lo digo por experiencia propia, lo que yo quería escuchar, porque dentro de mí una voz me decía que era otra cosa. Pero cuando el hombre quiere pasar por sobre, llegan las consecuencias a nuestra vida, hermana Lorena. Eso es así. Y no, y definitivamente no solamente es orar, o definitivamente es lo primordial, es orar, pero también que en el medio de la oración, esperar. Yes. La paciencia de esperar mientras estamos, ¿verdad?, esperando esa respuesta del Señor. Dice, ¿verdad?, lo que es el Salmo 40, si no más me equivoco, pacientemente esperé en Jehová. Y dice que se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero dice primero, pacientemente. Y es la clave número 1 y donde muchas veces fallamos en lo que es en la paciencia durante el proceso y la espera de la respuesta del Señor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. O sea, había desesperación en ese momento. El salmista estaba pasando por un momento difícil. Del lodo cenagoso. Pero luego de eso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Eso se conecta con lo que tú dijiste al principio, que él dice, y él enderezará tu vereda. El Señor no tarda, Él siempre llega a tiempo. Amén. Pero también aquí no es solamente consultar a Dios para algo grande. También en lo más mínimo se nos olvida que también la respuesta del Señor y la opinión del Señor es importante. Porque si nos vamos a ver también en la palabra, ¿verdad? En una ocasión, Josué, ¿verdad? Vinieron, dice la palabra, que Josué 9:14, vinieron unas personas de Gabaón y le hicieron un engaño. Dice la palabra que ellos se hicieron pasar como que si hubieran venido de unas tierras lejanas. Trajeron pan viejo, trajeron la ropa más vieja, la más rota, los zapatos más rotos. ¿Para qué? Para hacer un engaño. Yes. Entonces dice que ellos no consultaron a Jehová. Entonces, uno tiene que tener también aún cuidado con quién tú haces los vínculos. Yes. No creemos que eso esto no es una decisión importante. Es una decisión importante porque Dios quería al pueblo de Israel separado. No quería que se contaminara. Entonces, así también el Señor nos quiere a nosotros, que estemos separados, pero no separados de Él. Nos quiere separados del mundo, que seamos diferentes. Uno, aún con las amistades que nosotros escogemos, tenemos que asegurarnos que son personas que son de Dios. Porque tú no sabes a quién el enemigo está preparando para ponerte en tu camino que pareciera ser una persona de Dios, pero realmente no consultarte al Señor. Entonces ahí vienen los problemas. Y se atan con los dichos de su boca, porque al haber hecho una promesa delante del Señor tenían que cumplirla. Y verdaderamente lo que está diciendo, hermana Loren, es muy cierto. Nos dejamos llevar, ¿verdad?, fácilmente, porque quizás nos se acercan personas y todo, ay bendito, qué pena, y que esto, y que esto otro. Pero es que verdaderamente que el enemigo, Señor, lo reprenda, es astuto, y aún hasta esas cosas tenemos que pedirle al Señor, Señor, ¿dónde está el corazón de esta persona? Exacto. ¿Con qué intenciones vienen? ¿Por qué? Porque nos pueden comprometer con las alianzas que nosotros podamos hacer. Y eso se lo advirtió el Señor al pueblo de Israel, que no hicieran alianza con las demás naciones, pero al verlos así, ¿verdad? Todos pobrecitos, aleluya, es que el enemigo se las trae. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hicieron alianza y tenemos que tener mucho cuidado. Eso es bien importante, con quien nosotros hacemos alianza, porque muchas veces nos podemos comprometer y no salir de ese convenio que nosotros hagamos, o para salir nos puede costar y salir, como uno dice, chamusqueado.
de esa situación. Pero tenemos que pedir al Señor. Es que verdaderamente tenemos que consultar al Señor hasta con lo más mínimo. Y ser persistente, la paciencia, eso es bien importante, Dios mío, que vean nosotros la vida, en nosotros los cristianos. Andamos en el mundo y no, pues, no nos pasaba nada, pero aquí hay que ser verdaderamente paciente, depender de Dios y que decir, Señor, hágase tu voluntad. Exacto. No es fácil. Lo que el Señor, el deseo que el Señor quiere para nosotros. Porque podemos querer algo, pero el Señor no quiere eso. No quiere quizás esa persona a tu lado, quizás no quiere que tú vayas a vivir ese lado, quizás ese trabajo no es el que te conviene y quizás ese trabajo paga mucho, pero si ese trabajo te va a alejar del Señor, Exacto. tienes que tener mucho cuidado porque la Biblia dice que primero tenemos que buscar el reino de Dios, justicia, y lo demás será añadido. Mira todas estas cositas que podemos decir, wow, pero tremenda bendición, no me Ujú. esperaba esto. Pero verdaderamente hay que preguntarle al Señor si esto viene de parte de Dios, si verdaderamente es una bendición. Porque los planes de Dios siempre son de bien y nunca de mal. Hay cosas que pueden parecer una bendición, pero no venir de parte de Dios. Ujú. Porque si te va a alejar del Señor, entonces no es de Dios. Hay que consultar con el Señor, hay que preguntarle al Señor. Y es lo último que muchas veces nosotros hacemos, hermana Loré. Entonces, hay algo en la Biblia que estábamos estudiando hace poquito que me tocó. Y, y obviamente sería lo lógico. Cuando en la época de los jueces, una época bien, bien fuerte, había hambre en la tierra a causa de la desobediencia, ¿verdad?, del pueblo, pues hubo hambre. Pero dice que en el libro de Ruth, un hombre llamado Elimelech, había hambre, él tenía a su mujer Noemí, tenía sus 2 hijos. Se fueron a ir a vivir a la tierra de Moab porque allí había alimento, pero en Belén, que es la casa de pan, no Ujú. había comida. Y dice que él se fue, pero la Biblia no me dice que él consultó a Jehová, no consultó a Jehová. Y podemos deducir, al él irse, dice que él muere, ¿y mueren qué? Sus 2 hijos también, y Noemí queda que viuda. Esto me está diciendo que no actuaron en la voluntad de Dios. Esto me está Ujú. diciendo que Elimelech, el sacerdote de la casa, el cabeza de la casa, no consultó. Y obviamente un desespero así, mira, tú vas a buscar que lo mejor para tu familia, el mejor bienestar. Pero hay que consultar. Entonces, se apresuró quizás a irse y le costó que su familia pagara las Creciera. consecuencias, porque no solamente a veces cuando nosotros tomamos una decisión equivocada sin consultar con el Señor, no únicamente nos va a afectar a nosotros nada más, va a afectar a todos aquellos que estén a nuestro Alrededor. alrededor y a nuestra familia. Por eso es bien importante y yo sé que cuando vienen momentos difíciles, como seres humanos nos podemos desesperar Ujú. y tomar la decisión más fácil, la más conveniente y la más lógica. Y esto le trajo consecuencias. Elimelech murió y murió sus 2 hijos. Y los que sabemos la historia, ¿verdad? Sabemos, pero Dios que de un día de misericordia le permite, ¿verdad?, a Noemí regresar, pero mira, regresó sin su esposo y regresó sin sus 2 hijos. O sea que las decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida van a afectar también a los que estén a nuestro lado. Y si tenemos familia, van a afectar también a nuestra familia. No te voy a decir que es que van a morir, ¿no? Esto fue una historia, no. Pero lo que quiero decirle es que sí van a afectar, porque las decisiones que yo tomé en mi vida no solamente me afectaron a mí, afectaron también a mi familia, afectaron a mucha gente que Así estaba es. al lado. Pero gracias al Señor por su misericordia, que Dios restaura y Dios levanta. Pero si nos hubiéramos evitado eso, esperar como un poquitito más, ¿verdad?, antes de que Saúl, lo que hizo Saúl, nos hubiéramos evitado dolor de cabeza y contratiempos y el ay, y el Exacto. ay. Y lo peor de todo, cuando te dicen, te lo dije. Ay, santo. Te lo dije, ¿verdad? Porque volviendo, ¿verdad? Una vez más, porque es que tenemos que definitivamente, el Señor es nuestro Padre y obviamente nosotros somos sus hijos y pues tenemos que comparar, seguir comparando lo que es un padre con un hijo, ¿verdad? Que un padre sabe qué le conviene a su hijo. Un padre no quiere el mal para su hijo, un padre quiere lo mejor. Entonces, un padre
va a aconsejar lo mejor posible para que su hijo no vaya a tener ningún tipo de problema o Amén. consecuencias, ¿verdad? Lo que son negativas. Ujú. Entonces, el Señor también quiere lo mismo para nosotros. El Señor quiere lo mejor ¿verdad? Para que nosotros estemos bien en todo momento. Por eso es que siempre para todo lo más mínimo tenemos que consultar al Señor. El Señor no nos desampara. Amén. El Señor pareciera, mira, a veces nos vemos en situaciones difíciles, entonces en ese momento es que tomamos decisiones apresuradas. Nos vemos en una situación quizás difícil económica y hacemos como el pueblo de Israel, que decían, ay, pero en Egipto allá tenía los ajos y la cebolla y las carnes y todo eso, y pues quiero volver allá donde yo estaba. Entonces, no podemos ser así, ¿verdad? Si tenemos una situación difícil, tenemos que mantenernos buscando del Señor y esperando su respuesta. Amén, gloria al Señor, echando toda vuestra ansiedad, ¿verdad? Sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y dite a lo que los papás siempre buscan lo mejor, aunque los hijos no entienden, digan, no, tú no me quieres, ay, que si tú no me complaces y eso. Es que los papás sí entendemos, hemos pasado un trayecto y que no queremos que nuestros hijos pasen lo mismo. Siempre los papás desean darle lo mejor, como el padre, Exacto. que Él quiere darle lo mejor a sus hijos. Así nuestro Padre Celestial también quiere darnos lo mejor y lo que nos convenga para nosotros. Aleluya. So, le damos gracias, le damos gloria, ¿verdad? Al Señor y le doy gracias a la hermana Lorén, gloria al Privilegio. Señor. Aleluya por haber estado aquí, ¿verdad? Con nosotros, compartiendo de esta palabra del Señor, esperando que haya sido de bendición para tu vida, poner a, ¿verdad? Consultar a Dios primero. No es fácil la espera, ser paciente y esperar en la respuesta, Pero vale la pena. ¿verdad? No adelantarnos, gloria al Señor, como hicieron muchos y le trajeron consecuencias. Consulta a Dios con tus planes, con tus propósitos, con lo que tú deseas en tu vida, con lo más mínimo y espera en el Señor. Así es. Yo anhelaba en una ocasión, y yo he testificado esto, una blusa blanca, no tenía dinero. Entonces, yo esperé mucho tiempo por una blusa blanca, pero el Señor me la dio bien linda. Consulté, yo digo, Señor, mire esto, un detallito. Señor, yo quiero una blusa blanca, así bien bonita, y que yo qué, me la dio. El más mínimo detalle, es que el Señor está pendiente de Eso eso así. también, más mínimo detalle. Vaya primero a Amén. Dios. No nos desesperemos, consultemos con el Señor. Amén. Amén. ¿Verdad? Dios te bendiga, Gracias. Dios te Te guarde. bendiga. Amén. Y si te ha gustado, ¿verdad? Esta programación, esperamos que le des un like, la comparta con otras personas y vea los episodios, ¿verdad? Anteriores. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Recuerda que ha sido elegida, transformada y enviada.